Es la 1 de la tarde, 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Noticias Caracol está en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde la población se prepara para elegir a su nuevo mandatario en las elecciones atípicas programadas para mañana domingo 5 de julio. Pablo, precisamente Sebastián Cortés, usted ha estado hablando con los habitantes sobre sus necesidades y por supuesto las principales peticiones que hacen tanto al futuro mandatario local como al próximo gobierno nacional. ¿Qué le han dicho? Catalina, Pablo, qué gusto saludarlos acá desde la isla donde hay una temperatura de 28 grados y lo ven ustedes, un cielo nublado, algunas lloviznas en distintas zonas de la isla. Pues por parte de la ciudadanía han expresado preocupaciones en temas como la seguridad, sobre todo también la salud, entre otras la reactivación del turismo, que es el sector clave para que los habitantes acá en la isla puedan sobrevivir. Nos han hecho una serie de mensajes y sobre todo solicitudes, porque hay que decir que esta elección tiene dos particularidades. Es la primera elección que se va a desarrollar en todo el país, luego por supuesto de la segunda vuelta presidencial, es decir, tenemos acá en la isla lo que es el nuevo presidente, el nuevo gobierno nacional, pero también tendrán el nuevo gobierno departamental a partir de mañana cuando se ejerzan estas votaciones. La segunda particularidad es que este es el único territorio en todo el país en donde no solo se necesita la cédula para ejercer el derecho al voto, sino también la denominada tarjeta OCRE. Justamente sobre estas precisiones, el registrador delegado en lo electoral hizo un balance, ha insistido en que todo está listo para esta jornada democrática. Tenemos una novedad y es que para las elecciones de autoridades locales en el departamento de San Andrés solo pueden votar los ciudadanos residentes y que tengan la tarjeta OCRE. De los 53.872 ciudadanos que están en el censo electoral de San Andrés, aproximadamente 48.000 están registrados y son residentes con la tarjeta OCRE. Todo está listo, ya capacitamos los 1.020 jurados de votación, que son ciudadanos de San Andrés, que van a ser las autoridades, por decirlo así, encargadas de hacer las elecciones en esas 141 mesas de votación. Nosotros estamos en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional, Infotep, que es uno de los dos puntos acá en la isla que va a tener, y esta es una de las novedades, reconocimiento biométrico facial para esta jornada democrática, ha hecho el registrador nacional y el registrador delegado también en este diálogo acá en la isla de San Andrés, que es un punto para garantizar que quien acude a las urnas es realmente la persona que está habilitada para votar. Con la biometría facial no se le está tomando una foto al ciudadano, las fotos ya las tiene la Registraduría Nacional y son las fotos que se le tomaron a los ciudadanos cuando se sacó la cédula o el duplicado. Lo que se toma son los puntos característicos del rostro y se hace un cotejo biométrico contra las fotos que ya tiene la Registraduría. En eso consiste, lo vamos a tener en 2 puestos de votación donde hay biometría facial. Es obligatorio pasar por los puntos de biometría. ¿Qué se busca con la biometría? Tener la certeza de que quien porta el documento y se está presentando a votar es el real ciudadano o titular de esa cédula de ciudadanía. De otra parte, también sobre estas peticiones que hace la ciudadanía, un sector clave es la juventud, que han expresado preocupaciones en temas de acceso a la educación superior y también mayores garantías laborales para que puedan ejercer justamente acá en la isla y no tengan que irse a otros territorios. Nuestra compañera Tusi Bogui hizo una nota sobre estas peticiones de ese sector de la juventud. Según el DANE, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con una población de 61.280 personas, 24.973 son mujeres y 23.326 son hombres. Sin embargo, para la líder raizal Arkel Walters, estas cifras están alejadas de la realidad y hay sobrepoblación en la isla. Estamos en un momento en donde la isla está estallando, está colapsando, precisamente por ese mismo tema que no se ha tocado, y creo que es de gran responsabilidad asumir, ver qué posibilidades, qué cosas se pueden estar realizando para ver de una forma que la isla naturalmente sí pueda volver a subsistirse. Para los jóvenes, además de este problema, es importante solucionar la crisis de inseguridad. Reunirse con ellos, escuchar las problemáticas principales que ellos tienen, que van encaminadas hacia la educación y hacia también la seguridad de nuestro archipiélago. Dentro de las peticiones que más destaca la juventud isleña está la necesidad de abrir más plataformas participativas en donde puedan expresar sus ideas. El próximo o la próxima gobernadora de nuestro
nuestro departamento tiene como que ese reto de poder escucharlos y encaminar todo hacia una sola voz. La creación de políticas que garanticen la preservación de la fauna y la flora del archipiélago, así como garantizar espacios para fomentar el emprendimiento y desarrollo económico, son iniciativas necesarias que la juventud de la isla deja sobre la mesa para el nuevo periodo de gobernanza para el departamento. Nosotros vamos a seguir con estos recorridos acá en la isla de San Andrés, escuchando a los distintos sectores y las peticiones para el gobierno nacional nuevo y también al gobernador o gobernadora que van a elegir mañana en esta jornada democrática. Justamente todos estos puntos con los que vienen insistiendo, y hay que decir que en este mismo punto, en horas de la tarde, a las 4:30, acudirá el registrador nacional Hernán Penagos para también dar un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de estos comicios que, recordemos, se hacen por la anulación del gobernador en su momento. Eso fue hace un año, y el gobierno nacional designó a una gobernadora, Vilma Yey, para este periodo mientras transcurrían y se realizan las elecciones el día de mañana. A esta hora hay tensa calma en el municipio de Tadó tras el doble ataque del ELN con drones teledirigidos en contra de la estación de policía. Y aunque no se han presentado víctimas que lamentar ni tampoco heridos, la situación es muy compleja en tema de orden público. Por otro lado, la gobernación del Chocó ha confirmado que el ELN a esta hora también aumenta ataques con la guerrilla del ELN en el municipio de San José del Palmar, una situación que en estos momentos las autoridades en el departamento tienen en la mira para recobrar el orden público. Se dice que por el aniversario número 64 de esta guerrilla del ELN se vienen presentando este tipo de atemorizaciones en contra de la población civil. A esta hora es noticia la inadmisión de 5 extranjeros en el aeropuerto José María Córdoba, el municipio de Río Negro, oriente del departamento. Uno de ellos presuntamente venía a practicar minería ilegal y no contaba con la visa reglamentaria para esa labor. Ya son 95 los extranjeros que este año han sido inadmitidos en el departamento de Antioquia por diferentes delitos. Algunos de ellos tenían delitos relacionados con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Algunos de ellos de nacionalidad estadounidense. En estos últimos 5 casos hay un peruano que venía a practicar minería ilegal en los municipios de Segovia y Mutatá. A esta hora en noticia en La Guajira que cerca de 20.000 habitantes del municipio de Maicao se están viendo gravemente afectados ante la falta de agua. Esto obedece a una protesta que adelantan 4 comunidades que están exigiendo que al interior de sus territorios puedan contar con servicio de energía eléctrica y agua potable. Se han tomado estas personas la planta de captación y de tratamiento de agua potable del río Jordán, y recordemos que este es el afluente que abastece a todo el municipio. Manifiestan las autoridades que le están haciendo un llamado al diálogo, pero estos hasta el momento no han dado respuesta alguna. A esta hora es noticia en la capital del Bichada el atentado contra 2 uniformados de la Policía Nacional en la inspección de Casuarito, Bichada, los cuales terminaron gravemente heridos con impactos de bala mientras realizaban labores de patrullaje y tuvieron que ser trasladados al vecino país Venezuela por la cercanía del hospital. El ataque lo habrían perpetrado 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta. La gobernación de Bichada y la alcaldía de Puerto Carreño en conjunto ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de las personas que realizaron este hecho. A esta hora es noticia en Bogotá que continúa sin servicio el Transmicable de Ciudad Bolívar, aquí en el sur de la ciudad. Ustedes pueden ver, ya se completan cerca de 24 horas cómo está el sistema sin esta operación debido a una novedad técnica, como ha informado la operadora de este sistema, La Rolita. Dicen que desde ayer continúan en estos servicios para establecer qué pasó, dónde está esta novedad técnica y sobre todo solucionar lo que están viviendo los habitantes aquí de Ciudad Bolívar, y es tener que utilizar las rutas zonales. Cerca de 6 rutas cuentan con refuerzo en esta operación. Sin embargo, lo importante que es el Transmicable, ya que son solamente 15 minutos de trayecto, y ahora que no lo tienen, hacer el trayecto de la parte más baja hasta la más alta dura cerca de 1 hora. El sistema ha dicho que continuará con este refuerzo para establecer el sistema nuevamente lo antes posible.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos del lado de los venezolanos. Luego de 10 días de haber ocurrido los terremotos, se siguen conociendo historias. Una de ellas es la de la joven rescatada bajo los escombros de lo que era su casa. Ella asegura que logró una conexión especial y hoy le llaman la consentida de Dios. Saúl Noriega nos cuenta hasta ahora de quién se trata. Nos cuenta esta historia, Saúl. Así es, 2:43 acá en Venezuela. Mientras continúan las labores, estamos en la conocida Zona Cero de Altamiras y pudimos conocer la buena historia, además, la conmovedora historia de Charelis Tejada, una jovencita de 22 años que prácticamente se ha robado el corazón de los venezolanos por su manera de afrontar su rescate. Además, estuvo 6 horas entre los escombros y además que su familia y ahora con esta experiencia que ha vivido se ha conocido como la consentida de Dios. No solamente ella se ha robado el corazón de las personas, también en las últimas horas hemos conocido el rescate de un loro. Le han dicho Panchito, incluso los rescatistas se mostraron conmovidos por el rescate de este loro. Además, hay que destacar que hace minutos ha salido el balance oficial: 2.954 fallecidos, 16.592 heridos. ¿Qué significa esto? En comparación al balance anterior, 400 muertos más y unos 4.000 heridos más en comparación, repito, al balance anterior. Pero vamos a conocer la historia de Charelis Tejada, ahora conocida como la consentida de Dios. Que ocurra un milagro es una bendición, pero que una misma persona protagonice 2. ¡Hermana! Charelis Tejada, de 22 años, estuvo 6 horas atrapada a oscuras entre los escombros de su vivienda en Los Corales, La Guaira, que colapsó segundos después de los terremotos. Tuve que orar más seguido, pensar en Dios y mantuve una estrategia. Mantuve una estrategia en todo momento que fue pensar donde cuidar mi respiración, cuidar el oxígeno que yo mantenía. Entonces cada 40 segundos yo gritaba por auxilio. ¡Ya estamos aquí! ¡Ok, gracias! ¡Estamos aquí! Ese sí gracias que gritó Charelis entre el temor y la cortesía permitió su rescate. ¡Vamos, papi! Ya. Toma el agua, Toma agua, Toma agua. Poco a poco. Ya pasaste lo peor, ya. Entonces tuve una conversación, por así decirlo, con Dios, donde yo permanecí calmada, permanecí tranquila. Sentía que realmente alguien me podía escuchar. Fue su segundo nacimiento milagroso. Vino al mundo con solo 6 meses de gestación y con un pronóstico nada favorable, tan pequeña que cubría un poco más de la mano de su mamá. Ella es una consentida de Dios, de verdad, de eso no hay duda. Ya nosotros la bautizamos que es la consentida de Dios. Ella nace en condiciones, como tú los dices, de no mucha esperanza, era un prematuro extremo. Y mira, hoy estamos 22 años reafirmando de Dios que ella es de este mundo y que un propósito viene a cumplir. Ahora en la casa de sus abuelos en Caracas muestra los rastros de una tragedia que no solo acabó con el apartamento familiar, sino que dejó una huella indeleble en su entorno. Es bastante triste porque al sol de hoy, bueno, soy yo una sobreviviente, pero lastimosamente las personas que yo conocí no fueron sobrevivientes, no corrieron con, no sé si decir la suerte. Siento que esta tragedia se pudo haber evitado de muchas formas si tan solo se hubiese tenido las medidas para evitarlo. Sus 45 kilos de peso, pequeña estatura, no se compara con las toneladas de fe y esperanza que demuestra, sabiéndose protegida por una fuerza mayor. Dios te va a colocar las cosas en tu camino con tu propósito. Siento que las cosas que se te den mejor, con más facilidad y con mejor resultado, son las cosas que van acorde a ese propósito. Charelis y su familia buscan a los 2 hombres que la ayudaron a salir, considerándolos enviados divinos, ya que no saben cómo aparecieron al momento del rescate y después no los vieron más.
Es la historia de Charelis Tejada, además, que engrosa a la última lista de rescatados, 6.462. Y un detalle importante, que en comparación el día de ayer, la cifra de rescatados no se ha movido. Es decir, que en 24 horas a nivel oficial no han reportado un nuevo rescate. Otra de las consecuencias de este doblete sísmico, como se le ha llamado desde el pasado miércoles, no solamente son las estructuras que han colapsado, sino las que han venido colapsando en los días siguientes a este evento natural. Es el caso de algunas localidades mirandinas, en específico la de Guatire. Un edificio se vino abajo en Guarenas. ¡Qué locura! Se trata del bloque 9 del sector Oropesa Castillo, ubicado a media hora de la capital venezolana. Inmediatamente cuando veo la cuestión es una señal completamente distinta. Cuando veo que me está llegando a mí, le está llegando a mi mamá, inmediatamente la llevo hasta la mitad de la carretera y empezó todo, el pavimento parecía como una ola, todo fue horrible. Mi familia la tenía también muy cerca de mí, mi esposa y mi hija, y bueno, nos refugiamos ahí. Luego cuando vinimos a este desastre, oye, todo quedó completamente destruido y ahí estaban comprometidas, muy seriamente comprometidas, 5 columnas debajo del apartamento de mi mamá. Afortunadamente no hay fallecidos, pero cientos de familias lo perdieron todo. Todavía siguen derrumbándose estructuras como esta. Es por eso que hacen un llamado a los organismos especializados para que hagan una evaluación y así evitar que crezca el número de fallecidos y el número de damnificados. Quienes no tienen hogar y duermen en plazas esperan el apoyo gubernamental. Somos 6 personas que habitamos allí, 2 de tercera edad y niños, 2 niños. Entonces yo pensé, no, la casa nos va a caer encima, de aquí no salimos vivos. Aquí pernoto todos los días. ¿De plaza? Aquí en la plaza desde que empezó el del terremoto. Estoy aquí, de aquí no me muevo, gracias a Dios me dan la comidita, el pancito, el café, la broma, ok, chévere. Pero en las noches, mi amor, tengo que ir y pusimos unos colchoncitos. Entre tanto, las autoridades se reúnen para evaluar los daños y la respuesta a las más de 900 familias afectadas por el terremoto en esta zona. Fíjense que otro de los retos que tenemos acá en Venezuela es el sistema de salud, que ya estaba afectado antes de los terremotos. Pero ahora el gran reto no solamente es la falta de insumos y la falta incluso de personal médico, sino evitar que se puedan propagar enfermedades y algunos brotes debido a que hay mucha gente aglomerada en refugios y además en los cuerpos en descomposición a lo largo y ancho de La Guaira. La red hospitalaria está a tope. Las manos no dan abasto y los insumos tampoco. Los lugares más inusuales, como este restaurante, se han convertido en una sala de atención. Las mesas hacen de camillas. Los estantes que estaban llenos de comida ahora tienen medicamentos. La precariedad del sistema de salud y la falta de vacunación preventiva antes del doblete sísmico están originando una emergencia sanitaria sin precedentes en Venezuela. También hay ese riesgo de brotes y de enfermedades infecciosas concretamente, particularmente en términos de enfermedades transmitidas por vectores. En Venezuela tenemos temas de dengue, de malaria, por ejemplo, y lo otro es que las bajas coberturas de vacunación previas en el país facilitan pues también riesgos de contagio de otras enfermedades. La falta de agua potable está provocando cuadros gastrointestinales graves que se potencian con mucha fuerza con factores como el hacinamiento. Pero vienen otras preocupaciones y es que al haber pérdida de los servicios básicos de saneamiento como agua potable o energía, permite que las personas estén expuestas al consumo de agua no potable y esto lleva de la mano problemas infecciosos, incluyendo algunas infecciones virales causantes de enfermedades diarreicas o la posibilidad de tener infecciones como la misma leptospirosis. Las heridas abiertas en estas condiciones normalmente están cubiertas de polvo, necesitan un tratamiento especial y sin duda las heridas más profundas son las que no se ven, las que por ahora no han sido tratadas.
también al estar en contacto esas heridas abiertas con los escombros puede aumentar, por ejemplo, el riesgo de algunas infecciones o de tétanos. Hay también temas de hacinamiento y desplazamiento, que son como otra de las cuestiones que señala la Organización Panamericana de la Salud. Y por supuesto, querida Paula, el tema de la crisis en términos de salud mental, que es algo que, como tú sabrás, conlleva un tema de estrés postraumático, temas de ansiedad, temas de miedo para las personas, ¿sí? Ver alrededor y caminar entre los escombros y ver los muertos ha hecho más difícil salir del estado de estrés postraumático. Para muchos, la vida se puso en pausa ese día. La situación particular ahí va más con lo que implica para la salud mental de las personas, versus que sus seres queridos pueden estar en estado de descomposición. Pero de ahí a que estos cuerpos que están en estado de descomposición transmitan enfermedades no es el principal riesgo. Ante la inminente crisis sanitaria, la principal recomendación es portar en lo posible el tapabocas y buscar agua potable. La experiencia internacional además es importante. Fíjese que para Noticias Caracol en Vivo habló el doctor Leonardo Hernández, quien es jefe de la unidad de operaciones del Departamento de Emergencias de la Organización Panamericana de la Salud. Y él hablaba de la clave, de las donaciones y además del personal médico para atender lo que considera como una emergencia sanitaria acá en Venezuela. Hay que enfocar los donativos hacia quien está haciendo las cosas bien. Entidades en las que la población confíe y apoyar a las autoridades que están haciendo las cosas para que las hagan lo mejor posible. Las donaciones de buena voluntad solamente, desorganizadas, donde la gente saca sus medicamentos que le sobran y los lleva a un sitio, generan un caos secundario. Y hay que enfocarse en lo que el país está pidiendo y necesitando. 6 hospitales con algún grado de daño y 1 inutilizado. Sin embargo, lo importante es que se están haciendo brigadas de inspección para caracterizar bien esos daños, ¿no? Hay daños estructurales, no estructurales y funcionales. Se necesita mantener el esfuerzo y tal vez ese es uno de los mensajes importantes. La fase crítica está pasando, los rescates están pasando, no se espera que haya rescates de víctimas y heridos en los próximos horas o días y vamos a pasar a una fase de sostenibilidad, de mantener esa atención en salud adecuada. Y el otro problema que tenemos es que en la región está circulando, por ejemplo, sarampión y necesitamos tener un esfuerzo en esos albergues, en esos refugios, de enfocarnos en cubrir la vacunación de esas personas que están en condición de albergue para evitar que haya posiblemente brotes de sarampión o difteria. Por definición, nosotros no consideramos que una emergencia implica una epidemia, ¿sí? Lo que hay que hacer es prevenir los riesgos, ¿no? Tomar las medidas de prevención de esos riesgos para la salud pública. Y hay que garantizar el agua, la higiene, la educación de la población, la vigilancia epidemiológica. Entonces lo que hay que hacer es, lo que están haciendo es poner esos albergues cerca a un centro de salud y poder brindar esa atención cercana a esta población. El mejor desinfectante es el agua limpia y el jabón. Y fíjense que acá en Venezuela estamos pendientes y vemos cómo desde Colombia se sigue enviando ayuda humanitaria. Incluso para el día de hoy se espera que el Banco de Alimentos de Bogotá envíe su primera tractomula. Le preguntamos a Esteban Bejarano cuánto de esa ayuda es el total a repartir acá. Sí, son 25 toneladas de ayudas que salen hoy desde aquí, la bodega del Banco de Alimentos de Bogotá en Palo Quemado, hasta Caracas, en Venezuela, en esta tractomula que está siendo cargada no solo con alimento, con comida, sino también con elementos básicos de aseo, como ustedes pueden observar, pañales, toallas higiénicas y papel higiénico, elementos que están siendo requeridos allí en territorio venezolano. En esto se traducen las donaciones de los colombianos, las donaciones de las personas que
que se han puesto la mano en el corazón y que han hecho un aporte económico para poder que todo esto llegue a las personas y a las familias que están necesitándolo allí en Venezuela. Se espera que esta tractomula llegue a Cúcuta el lunes y luego emprenda de nuevo un recorrido hasta Caracas y llegue aproximadamente entre miércoles y jueves. Al respecto habla el director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá. Hay productos para armar 1.200 paquetes alimentarios y hay una serie de productos variados como pañales, como productos de aseo, como productos que son básicos para la gente que lo perdió todo. Queremos socorrer a la gente gracias a la generosidad de la gente. Entonces van unas latas de sardinas, van unas latas de atún, van harina de maíz y harina de trigo, van pastas, van algunos granos, va arroz. Es muy fácil donar. En nuestra página www.bancodealimentos.org.co estamos a un botón. Breve, nos facilitó la vida a todos. Y las páginas del Banco de Alimentos permiten encontrar cuentas a donde pueden enviar sus donaciones. Son cerca de 1.500 kilómetros los que va a recorrer estas ayudas humanitarias para llegar a las manos de las personas que lo necesitan allí en Venezuela. Se espera que este sea el primero de muchos viajes que pueda realizar el Banco de Alimentos de Bogotá gracias a las donaciones de los colombianos. Recordarles la invitación para que sigan donando por medio de la página web del Banco de Alimentos de Bogotá, del Banco de Alimentos de Colombia y se sigan sumando a esta ayuda humanitaria para solventar esta emergencia en Venezuela. A las 6:04 de la tarde del día de hoy se cumplen las 240 horas y ya en terreno vemos que ha arrancado una nueva fase, anunciada no por palabras, sino por hechos, que básicamente ya no buscar el rescate, por ejemplo, no es la prioridad el rescate de personas con vida, sino ya la remoción de escombros, la limpieza en terreno, como ven que ocurre acá en la zona cero de Altamira, acá en Caracas. Volvemos con ustedes en unos minutos. Este 4 de julio se conmemoran 250 años de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. A este lado vemos un cuadro de la representación de la firma de ese documento, mediante el cual 13 colonias británicas de América del Norte rompieron su vínculo con el Reino Unido y formaron este nuevo país. De fondo vemos el Capitolio en Washington, la capital de Estados Unidos, y que recibió su nombre en honor a George Washington, considerado uno de los padres fundadores de este país. Pese a las divisiones políticas que enfrenta Estados Unidos en el presente, este aniversario renueva el valor de los principios sobre los cuales se fundó la nación y su sistema democrático. Por eso viajamos a Boston y a Filadelfia para hacer todo un repaso por esos hechos. Nuestra editora internacional Margarita Rojas nos envía el siguiente reporte. Para hablar de los 250 años de la independencia de Estados Unidos hay que empezar aquí donde nos encontramos, en Boston. En esta hermosa ciudad a orillas del río Charles empezó todo. Por un lado, empezó la historia de la América de influencia anglo, porque aquí, a las costas de Massachusetts, a un lugar llamado Plymouth Plantation, llegaron los primeros pilgrims, los peregrinos que venían huyendo del Reino Unido y posteriormente de Irlanda y buscando un lugar en donde rehacer sus vidas con oportunidades y poder confesar su religión libremente. Pero luego hay que adelantarse un par de siglos y en 1770 se produjeron además aquí, en este lugar, los primeros episodios que derivarían en la independencia de Estados Unidos. Por un lado, la conocida como masacre de Boston de 5 personas que mostraba ya el descontento con las disposiciones del rey británico y la falta de representación de los colonos en la política y en las decisiones. Y luego un episodio muy importante conocido como el Boston Tea Party o el motín de Boston, que es considerado el detonante de la revolución y de la posterior independencia. Para conocer esos lugares y para hablarles un poco de esa historia, hemos venido hasta aquí a hacer este recorrido. Tenemos una turba maravillosa entre manos, pero debo advertirles, si destruyen el té, se enfrentarán a las máximas penas de la ley. Por lo tanto, debemos trabajar juntos para ocultar nuestras identidades esta noche. ¿Cómo lo haremos, señor Adams?
Con capas y mantas bastará, y usemos también un símbolo conocido por todos en estas colonias, nuestro símbolo único para Norteamérica, feroz e independiente, el de la poderosa tribu Mohawk. Ahora, lleven ese símbolo en sus corazones, patriotas, y unámonos. ¡Hurra! Aquí en este museo reproducen aquella tarde en la cual los habitantes de Boston decidieron echar al agua el té proveniente de Inglaterra, una escena, un episodio que es reconocido en la historia como el inicio de la revolución que derivó en la independencia, que podría ser comparable al del florero de Llorente en nuestra Colombia. Nos encontramos en el Boston Common, que es el primer parque público de Estados Unidos. Está ligado, por supuesto, a la fundación de la ciudad. Data de 1634 y fue concebido como el primer espacio público en una ciudad aquí en el Nuevo Mundo, en la Nueva América. Estamos parados en uno de los puntos más estratégicos de la ciudad y se llama el inicio del Freedom Trail, de la ruta de la libertad. Y es un recorrido que nos va mostrando, siguiendo este ladrillo, todos los lugares que están ligados justamente aquí en la ciudad con ese proceso que derivó en la independencia de Estados Unidos, del Reino Unido, que es justamente lo que estamos conmemorando por estas fechas, 250 años de la independencia. Otra de las razones por las cuales Boston Common está profundamente ligado a la historia de la independencia es porque aquí acamparon las tropas antes de partir a las dos batallas decisivas que condujeron a la separación definitiva de Estados Unidos de Gran Bretaña. Hoy en día, como ustedes pueden ver, es un lugar ligado al entretenimiento, a la tranquilidad, a la relajación, un lugar que es de todos aquí en esta ciudad. Hay un ambiente más europeo en muchos sentidos y la historia, claro, es preciosa con los edificios acá, la iglesia atrás. Me encanta mucho. Nos encontramos en otro de los lugares históricos de Boston, el Granary Burial Ground. Es un antiguo cementerio en el que están enterrados 3 de los signatarios de la Declaración de Independencia: John Hancock, Samuel Adams y Robert Treat Paine. Aunque hay un enorme monumento a Benjamin Franklin aquí a mis espaldas, en realidad Franklin está enterrado en Filadelfia. No muy lejos de aquí se libraron las batallas de Lexington y Concord, las primeras, en realidad escaramuzas entre las milicias coloniales y las tropas británicas que luego conducirían a las batallas de la independencia. Por eso, aunque también Nueva York, New Jersey, Virginia y por supuesto Filadelfia jugaron un papel fundamental en todo este proceso, Boston es considerado de alguna manera el germen, la semilla de ese espíritu independentista que luego derivó lo que estamos conmemorando como el Freedom 250, que fue además el inicio, el ejemplo y el camino abierto para las independencias del sur del continente. Desde Boston, en Massachusetts, Margarita Rojas, Noticias Caracol. De los múltiples pedazos de la historia que se encuentran en Filadelfia relacionados con la independencia de Estados Unidos, hay uno que incluye a Colombia. Se trata del primer embajador reconocido por Estados Unidos como representante diplomático de un país de América Latina, para una época en la que nuestro país también luchaba por su independencia. Entre las históricas calles de Filadelfia, sus monumentos y sitios emblemáticos, se esconden secretos de la historia de Estados Unidos y de sus primeras relaciones con otras naciones igual de jóvenes. Entre esas, Colombia. Esta es la iglesia antigua Santa María, erigida en 1763 y fue escenario de la primera conmemoración religiosa de la Declaración de la Independencia. En su patio también reposan los restos, en un cementerio, de distintos personajes que hacen parte de la historia independentista. Entre esos, el primer embajador reconocido por Estados Unidos de una antigua colonia española, Manuel Torres, cuyo nombre completo era Manuel de Trujillo y Torres, el primer embajador de la República de Colombia.
como consta en esta placa conmemorativa que lo destaca como el primer embajador de una nación latinoamericana ante Estados Unidos. La historia de Torres por sí sola es fascinante. Nació en España, pero creció en la Nueva Granada, donde permaneció hasta 1794, tras conspirar contra la monarquía española. Terminó finalmente aquí en Filadelfia, desde donde, inspirado en la independencia de Estados Unidos, promovió la independencia de las colonias españolas. Los eventos que ocurrieron aquí en Filadelfia no sucedieron en una burbuja. Hay mucha influencia de todo el mundo, incluyendo a Colombia, así que cuando Filadelfia era la capital de los Estados Unidos, recibió a su primer embajador de Latinoamérica, Manuel Torres. Así como dice el guardaparques Luke Howley, los eventos estuvieron conectados. Durante su estancia en Filadelfia, Torres se hizo amigo de William Duane, editor del periódico Aurora, que se convirtió en una publicación promotora de la independencia de las colonias españolas. Durante 25 años, Torres buscó el respaldo y reconocimiento de Estados Unidos, hasta que el presidente James Monroe lo recibió en la Casa Blanca y lo reconoció como embajador, al tiempo que decidió reconocer la independencia de la entonces Gran Colombia. Esta placa en el sitio de la tumba de Torres fue donada por el gobierno colombiano en 1926 y es uno de los sitios que reciben a miles de turistas que vinieron a aprender más de la historia independentista de Estados Unidos, como Brad, quien realmente vino para cumplir con un compromiso. Hace 50 años estuvo en esta misma ciudad para celebrar los 200 años de independencia. Ahora volvió con orgullo por su país. Nuestro país se fundó sobre la libertad y es el mejor país del mundo. Pero Filadelfia no solo se viste de historia por estos días, sino de fútbol, al ser una de las 11 ciudades en Estados Unidos anfitrionas del Mundial. Este 4 de julio, la celebración de sus 250 años de independencia tendrá que compartir espacio con el calor y la pasión de los hinchas. Hoy es un día de celebración en todo el país. Por ejemplo, aquí en Nueva York, que desempeñó un papel estratégico en la independencia de Estados Unidos y fue uno de los puertos comerciales más importantes de las colonias, el río Hudson fue escenario de un gran desfile náutico y una asombrosa revista aérea. Varios buques escuela del mundo se sumaron al festejo y navegaron con la panorámica de la Gran Manzana de fondo. Por otra parte, aviones militares estadounidenses rodearon la Estatua de la Libertad y pintaron el cielo con la bandera estadounidense. Este es tan solo uno de los tantos eventos programados para este fin de semana en este país. 2 de la tarde, 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros. La pasión por la Selección Colombia ha dado vida a una nueva colección de prendas que muestra la fiebre por la tricolor. Diseños exclusivos, chaquetas, gorras y conjuntos deportivos que mueven la economía colombiana. La fiebre por la Selección Colombia va mucho más allá de los 90 minutos. Cientos de emprendedores han encontrado en esta pasión una oportunidad para crear, innovar, generar empleo y, por supuesto, nuevos ingresos. En las fábricas, con cada hilo, puntada y diseño, se elaboran camisas, pañoletas, gorras y prendas personalizadas para apoyar a la selección. Y no se trata de un fenómeno menor, en un país con más de 30.000 empresas del sector textil. El producto como tal estrella es el pantalón. Me han pedido el balón de fútbol, la chiva, el sombrero volteado, las mariposas amarillas, el mapa de Colombia en el bolsillo trasero. He pintado inmensidad de bolsillos con el mapa de Colombia. Amamos el fútbol como colombianos y quisimos representar las cosas que mueven el corazón de Colombia: la arepa, el acordeón, el sombrero volteado, el cóndor de los Andes. Es evocado en la naturaleza, fauna y flora totalmente colombiana. Y todos son elementos y insumos completamente orgánicos, a base de botella PET. Y las mascotas no se podían quedar atrás. Para ellas también hay prendas y diseños exclusivos. Esta azul se llama Sierra, entonces está inspirada pues en el Caribe. Tenemos una que se llama Cumbia, que tiene como más colores, es un poquito más tropical. Apoyar a Colombia con las mascotas y salir a las calles a celebrar un triunfo de nuestra Selección Colombia. Según Inexmoda, durante esta temporada mundialista, el sector textil, en especial los emprendimientos, han registrado incrementos en ventas entre el 20 y el 30%. Las redes sociales han sido motor de este crecimiento.
Justo en este momento sí significó pues prácticamente que estos saquitos están pagando las primas y los impuestos de ahorita, de esta mitad de año. Cada que la Selección Colombia sale de la cancha, en el comercio se mueven hasta 60.000 millones de pesos, según FENALCO. Esto reafirma que nuestra tricolor no solo mueve los corazones, también jalona la economía nacional. Nosotros así también termina esta emisión de noticias, pero quédense conectados todos con la transmisión del partido Paraguay-Francia por el Gol Caracol. Una feliz tarde.